Estudio de dos instrumentos con análisis técnico y con la ayuda de un par de osciladores muy sólidos, muy potentes, que con el largo plazo dan información bastante fidedigna. Es para saber qué producto o qué instrumento tiene fuerza y qué es lo que se puede operar y lo que mejor que no operemos porque posiblemente va a quedar en lateral consolidando y con movimientos erráticos. Hola, muy buenos días. Vamos a empezar con el DAX. A ver, el DAX, por un lado, en H4, los que hayáis leído el flash publicado ayer por la noche, ha testeado la zona de Genial Line de H4, que era una de las posibilidades. La ha testeado ya en asiática después de la una, cuando ya había bajado un poco la Genial Line de la zona donde estaba. Y ahora en estos momentos estamos en zona clave. Esta es la zona, en H1 lo vemos perfectamente. Esta es la zona de validación. Cierre de velas, dos consecutivas y progresivas, por debajo de la Genial Line. Yo lo escribía cuando la Genial Line estaba en esta zona de aquí. Ahora está un poco más alta. Dos, el cierre de la vela de las 9. Si fuera por debajo de la Genial y el de las 10 por debajo del cierre de las 9, sería una clara validación para ir a buscar un movimiento realmente importante. Exactamente, el objetivo estaría en la zona del 11.433. Yo había marcado esta zona más amplia entre los 11.608 y 11.433 por si teníamos o aún podemos tener un nuevo máximo pequeñito antes de caer, antes de bajar. ¿Cuál es el motivo? Ayer se produjo este movimiento, onda A, onda B, que nos da estas proyecciones. 123% ya alcanzada y 161% en la cota 12.385, 12.411. Por lo tanto, por esto esta es la zona clave. Todo dependerá de cómo cierren esta vela, la actual y la siguiente, en esta zona de aquí. Puede estar haciendo esto, luego quedar en pluma, venir hacia arriba y venir hacia arriba en un movimiento de espera. Hoy es un día de datos importantes macro. Tenemos el IPC de Alemania con un consenso que realmente da escalofríos. Prácticamente nos presentamos a los dos dígitos, al 10% de IPC en la zona de Alemania, según el consenso, si se cumple. Y después, media hora más tarde, el Producto Interior Bruto de Estados Unidos, que aunque todo parezca claro, son los datos tan desconocidos, la situación hace ya tantos años que no veíamos una situación así, que a los inversores les cuesta mucho de aceptarlo. Por lo tanto, incluso que los datos sean igual que el consenso, se producen altas volatilidades. Por lo tanto, mucha atención hoy entre las 2 y las 3 de la tarde, hora de Central Europea. Vemos como de momento la vela 2.9 parece que está marcando camino. Esto, si marca camino sin hacer un nuevo máximo, la zona objetivo es la zona 11.433, un poquito por encima. ¿Vale? Esto es lo que nos da el DAX. El objetivo igualmente es este. El problema es de si es ya o es después de hacer un nuevo rally, quedar esperando en esta zona alta, por decirlo de alguna manera. En gráfico de diario la evolución es muy clara. La situación se ve perfectamente. Venimos a la zona de soporte-resistencia de grandes gráficos. Tenemos marcada en la zona de los 11.300 aproximadamente la parte final posible, proyección matemática más baja de todo este movimiento, entre 11.433 y 11.342 es la zona normal de finalización de este movimiento. El movimiento actual, daros cuenta, sería 1 o 2 y ahora estaríamos en onda 3. En el caso de que cuando se dé, será una onda 3 de este movimiento, o sea, 3 de 333. Quiero decir que podía cerrar en esta zona de aquí, en esta zona de aquí, hacer una corrección de aquí para luego acabar de bajar y finalizar onda 333. Esta es la estructura en la que nos encontramos en estos momentos con el DAX.
El Dow. El Dow ayer tuvimos mínimo, ya lo decíamos, que dos cotas, cuando se juntan, y esto en el Dow es bastante común, dos cotas juntas, bastante juntas, son zonas de fuerte soporte, y cuando el precio va a dirección contraria, son de fuerte resistencia. Vimos como testeo a la parte inferior 28.780 y a zona de corrección. Hoy salimos de zona de corrección y de nuevo estamos en los 29.437. Por lógica, esperará en esta zona. Esta zona es muy posible que sea una zona de consolidación. Las cotas históricas muy importantes como esta, como el 12.411 del DAX, suelen ser zonas donde las consolidaciones son amplias, la zona de influencia es bastante importante, tanto por arriba como por abajo, y las consolidaciones suelen ser bastante largas cuando el precio para haciendo consolidación en la zona de la cota. De todas maneras, aquí exactamente igual. La validación para continuar impulso bajista con un mínimo por debajo de la zona de Genial Line. DH1 en los 29.350 aproximadamente. Esto es en H4, vemos cómo están peleando también la zona de corrección y la zona de cota histórica, por lo tanto es probable que no haya mucha evolución en el Dow durante esta mañana, quedándose un poco como zona de refugio a la espera de la confirmación o no del consenso de los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Recordar que sería ya acabar de confirmar del todo los que aún no lo quieren ver, aún hay gente que saca situaciones extrañas y cambia lo que son los datos o las ecuaciones de la economía y que si la inflación todavía no, que si aún el empleo no lo ha notado, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, la confirmación de seguir analizados por debajo de, con números negativos, estando en una situación de decrecimiento del PIB, es clarísimo que es un estancamiento de la economía. El estancamiento ya se produce cuando está a cero y hasta 0,5 en positivo. Por lo tanto, estar en negativo es un estancamiento clarísimo y con una inflación muy disparada. Por lo tanto, la situación de esta inflación se confirma prácticamente, a no ser que haya una sorpresa hoy y los datos sean muy, muy positivos, se confirma completamente para Estados Unidos. Europa todavía no, pero vamos en camino. Esto es lo que hay. Validación, recordad, zona 28.350, cierre de velas de H1 por debajo, consecutivas y progresivas, nuevo ataque a la zona de los 29.958, 28.780, posiblemente esta vez ya con quiebre, y a la que quiebre y confirme directamente a la zona 28.159, 28.000. Este es el siguiente objetivo de momento para el Dow. En el caso de muy alta volatilidad, recordar que tenemos esperando aquí abajo los 27.403. Pero fijaros en la vela diaria que sería espectacular, no lo siguiente. Incluso más importante que la vela que tuvimos aquí. Por lo tanto, veamos por partes. Vamos a seguir operando tramos de cotas a cotas, que es lo que es más seguro y mucho más rentable. El Nasdaq, de nuevo, situación calcada a la del Dow. Tuvimos ayer corrección después de hacer nuevo mínimo, marcando clarísimamente destino. Tuvimos corrección y hoy reprende camino bajista. Validación exactamente igual. La zona de la Genial Line de diario, 11.329. Cierres de velas consecutivos y progresivos por la parte inferior, 11.260, que debería de comérsela rápidamente al estar tan cercana, y automáticamente ya al objetivo marcado, 11.000, 10.960. Esta es la zona importante, el objetivo donde va el Nasdaq en estos momentos. Esta es la zona que aquí sí que podría llegar tranquilamente durante el día de hoy. Validación, recordad, siempre las validaciones. O sea, aunque os parezca, no se puede operar con las emociones, ni con las intuiciones, ni con él, pero si parece que ya va a romper seguro, entro ya, y si no pasa ya, así normalmente nunca se consigue rentabilidad, porque después cuando rebota, si rebota y se va para arriba, para arriba, para arriba, y el stop loss lo hemos colocado aquí, las pérdidas son muy importantes. Hay que tener paciencia, hay que esperar las validaciones. Cuando tengamos la validación, que el nuevo recorrido que nos queda, imaginaos que la validación es aquí abajo, porque esta vela cierra aquí y la siguiente cierra aquí. Es igual. Más vale hacer recorridos más pequeños, pero mucho más seguros, muchísimo más probables,
que no entrar antes de hora y encontrarse con situaciones de drop down que difícilmente las cuentas pueden aguantar. Por lo tanto, paciencia y esperar la validación siempre antes de entrar. Vamos a por el FTSE. Realmente durante muchísimos meses estuvo aguantando esta directriz. En el momento en que se ha confirmado claramente el quiebre de la directriz y se han cumplido todos los diferentes parámetros técnicos, hemos roto la directriz, hemos cerrado por debajo 2 velas o más, además por debajo de la cota histórica que le podía hacer de doble soporte, y además un nuevo mínimo y automáticamente el precio se ha caído. Se ha caído de una forma importante. Aquí vemos como aún apareciendo en divergencias, venimos a zona de corrección, testeamos zona de corrección y seguimos para abajo. Fijaros que en el día de hoy venimos ya desde los 7.040 y ya estamos por debajo de los 6.930. El nuevo gobierno de Gran Bretaña realmente ha entrado con muy mal pie. No sé si por inexpertos, no sé exactamente el por qué. Ayer el Banco de Inglaterra tuvo que hacer una emisión urgente de 65.000 millones de libras, porque si no, realmente las cuentas públicas entraban en default, entraban en quiebre, y se perdían los fondos de pensiones, que hubiera sido, vamos, demencial. Ya explicaba en el análisis del fin de semana que la política que había cogido el nuevo gobierno era enfrentarse claramente contra el Banco Central, contra el Banco de Inglaterra, y esto normalmente nunca acaba bien. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos días, semanas, pero está pintando muy mal la situación actual a nivel económico en Inglaterra. Hay dos gallos en el mismo gallinero, los dos quieren mandar y ambos van en direcciones opuestas. Veremos qué ocurre. Hay como un gran pacto general que el tema del dinero y de la divisa siempre la cuida el Banco Central, porque de esta manera, sea quien esté en el gobierno, el país o la zona económica tiene una estabilidad. El enfrentamiento no es bueno y lo que está ocurriendo pues se está reflejando tanto en la libra como en el FTSE. De momento ya decía que estábamos en zonas prácticamente vírgenes. Próximo objetivo 6.514 en el caso de confirmarse el cierre por debajo de los 6.930. El Hansen ayer explicaba que el próximo objetivo claro eran los 16.920, que solo cierres de velas por encima de la zona de corrección de H4, de la zona de Genial Line, nos iban a dar un cambio de tendencia secundaria. No ha sido así y vemos como en el día de hoy prácticamente estamos llegando ya a la zona objetivo marcada. El velón es espectacular, claro, el Hansen, pensad que opera en diferente horario del horario occidental. Pero vemos cómo ha llegado prácticamente ya a la zona objetivo 16.920. Muy posiblemente cuando llegue la testee, la toque, nudo de consolidación, quiebre y pullback de confirmación para continuar bajando o consolidación aquí en la cota, esperando un poco que baje la zona de corrección para venir a hacer una nueva corrección y seguir bajando. Fijaros que prácticamente ni ha testeado la zona de corrección. O sea, la fuerza del movimiento es muy importante. Sin embargo, si veis el oscilador aquí de fuerza, precisamente y con esta vela tan importante, de momento es cuando parece que la fuerza desaparece. ¿Veis? Entra, sale, entra, sale. Será muy importante como acaba el día de hoy. Si llega a 16.920 y se queda aquí o tenemos un pequeño rebote, veremos que podríamos tener una consolidación en esta zona, antes de seguir bajando con tantísima fuerza. No hay más claves. De momento no hay ninguna posibilidad de trade alcista ni de trade bajista, teniendo en cuenta que tenemos ya la zona de cota histórica muy cerca. El IBEX ayer cumplió, fijaros, llegó hasta los 7.300, marcó un nuevo mínimo estructural que ya venía de bastante lejos, validando clarísimamente la estructura que ya estábamos siguiendo, la que al menos personalmente yo ya tenía marcada y dibujada con los conteos en gráficos mayores. Uh, Estamos en onda 3 y el objetivo de esta onda 3 son los 5.935 aproximadamente, la zona de los 5.935, 6.000, para ser más fácil de recordar y para ser más prudentes. Vemos como ayer
marcó este nuevo mínimo, chocó contra los 7.300, cota histórica muy importante. Fijaros que no ha hecho, pero es que tampoco técnicamente no lo tenía que hacer, corrección, y hoy sigue bajando. Sigue en un segundo ataque a la zona de los 7.300. Veremos si para y consolida un poco en esta zona. Yo pienso que sí. Es una cota histórica muy muy conocida. Ayer ya entraron muchísimas compras en el momento en que la tocó. Veremos si de segundas todavía quedan compras en el mercado o cada vez quedan menos porque la gente tiene claro que esto se va abajo y bastante abajo. Por lo tanto, paciencia, no está operable ahora, con la cota tan importante delante actuando de soporte, hay que esperar. Solo quiebre, pullback y continuación bajista sería un patrón clarísimo para seguir bajando, para apuntándonos a seguir bajando con el rally bajista, o la otra posibilidad es de que tuviéramos cierres, pero cierres para una cota tan importante, casi casi de diario, mínimo de H4, cierres de dos velas consecutivas y progresivas por debajo de los 7.300. Esto significa que durante el día de hoy tampoco nos permitiría la operativa. Si la vela de las 9, la actual, la que cierra a las 13 horas, cerrara por debajo, y la vela que cierra a las 17 horas, cerrara por debajo, pero ya solo nos quedaría la última parte de la sesión americana. Por lo tanto, tampoco sería operable para un índice tan local como, o tan regional como el IBEX. Por lo tanto, hoy es un día de paciencia y ver qué es lo que ocurre en la zona de los 7.300. Yo pienso que es una zona donde va a consolidar, donde va a estar unos días consolidando, pero hay tantísimo ruido en el mercado, hay tanta volatilidad por cualquier tipo de dato, hay tanto nerviosismo que cualquier cosa puede pasar. Por lo tanto, paciencia y darle tiempo. Esto es todo con los índices, vamos con el resto de instrumentos. Antes de seguir con el análisis de los otros instrumentos, un breve inciso para presentaros la web de inversораtrader.com. Al final del vídeo tenéis un enlace que os dirige directamente. Análisis diarios para el corto plazo, semanales para el medio plazo, artículos formativos, indicadores de todo tipo y mucho más. Si os gusta el vídeo, creo que ahora sería el momento de darle al like, suscribiros si no estáis suscritos y sobre todo tocar la campana de notificación. El petróleo Texas, fijaros que el día de ayer no tuvimos nuevo mínimo, por lo tanto la evolución era clara. Si no hay nuevo mínimo, de momento y de entrada nos vamos directamente a zona de corrección. Además de que no hubo nuevo mínimo, tuvimos divergencia, con lo cual era doble el indicador de que realmente estábamos en una zona de corrección. Y ayer mismo ya llegó hasta la zona de corrección. Vértigo los 74,20. Qué lejos quedan aquellos 120 euros el barril de hace prácticamente unos meses. De momento vemos cómo está dentro de la zona de corrección, luchando otra vez para salir por la parte de abajo para seguir la evolución bajista. Atención, que estamos todavía en movimiento bajista, por lo tanto el objetivo los 74,20. Además, cinta rosa de diario. Las cintas, al fin y al cabo, lo que hacen es indicarnos la zona donde van a ir las proyecciones matemáticas. Esto es lo bueno de este gran indicador, que sin hacer proyecciones matemáticas, solo operando de una forma muy visual con las cintas del túnel Domenech, ya tenemos claro siempre dónde va el precio. De todas maneras, siempre para aprender y para entender mejor cómo funciona el mercado, no está de más hacer las correspondientes proyecciones, porque así afinamos además mucho más si es la parte inferior, si es la parte superior, cuál es la parte más posible. Aquí en este caso los 74,20 son muy claros. ¿Cuándo? Cuando tengamos cierre de velas de H4 por debajo de la zona de corrección o de los 7.938. En el momento en que tengamos cierres de velas por debajo de esta zona de H4 o aquí lo vemos mejor, mucho más claro. En el momento en que tengamos cierre de velas de H1 por debajo de la Genial Line, o sea, de los 7,938, cierre de velas por debajo y el siguiente consecutiva y progresiva también por debajo, sería la señal de entrada para venir a buscar en un claro impulso ya la zona de los 74,20. Cota histórica muy importante que por lo tanto probablemente aquí habrá un poco de descanso. Recordad, los que vais siguiendo los vídeos, como cada vez que hemos llegado a 91,46, cada vez que antes llegábamos a la zona de los 110,
Cada vez el precio venía, testeaba por arriba, por abajo, consolidando. Aquí igual llegamos, rebotamos, volvimos, atacamos, parecía que sí, volvíamos por arriba, por abajo, por arriba. O sea, esto es lo que ocurre en estas cotas históricas tan importantes. Hay muchas tomas de decisiones por parte de los inversores, tanto de los toros como de los osos, los que compran, los que quieren vender, y se genera una situación de consolidación. Por lo tanto, atención a las zonas de validación, porque hay un trade todavía muy interesante de más de $5 barril para poder hacerlo en el caso de que validemos, en el caso de que tengamos el movimiento explicado. Cierre de velas consecutivas y progresivas por debajo de la zona de los 7,938 de H1 o cierre de velas para más seguridad de H4. El oro, técnicamente, ayer hizo nuevo mínimo y aún haciendo nuevo mínimo, marcando todavía destino, se fue a la zona de corrección. Hoy rebote en la zona de corrección y seguimos bajando. Técnicamente exactamente lo mismo que he explicado con el petróleo. Si conseguimos cierre de velas por debajo de la zona de corrección de H4 o por debajo de la Genial Line de H1, la zona de H-Line de H1 que la tenemos en la zona de los 1640 aproximadamente, cierre de velas consecutivas y progresivas, tendremos un nuevo rally bajista. Atención porque fijaros que veníamos con una secuencia ahora de varias velas de fuerza, una sin fuerza, de nuevo entró la fuerza y aquí ha habido una vela muy importante alcista donde ha desaparecido la fuerza del mercado. Es normal en las correcciones, fijaros que en las correcciones suele ocurrir. Sin embargo, esta vela ha sido realmente larga, importante. Por lo tanto, mucha atención. Además de la Genial Line, yo por prudencia esperaría tener confirmación por debajo de los 1633, porque podíamos venir hasta aquí, 1633, hacer pluma, colocarnos por encima y tener un nuevo rebote a zona de corrección. Precaución. Precaución porque estoy muy despistado con el oro, ya sabéis que lo digo y no me escondo. Estructuralmente no acabo de aceptar que la corrección fuera tan pequeña y que estemos en una onda impulsiva bajista importante. Todo que en grandes gráficos es así, obviamente, pero pienso que todavía le falta una corrección importante antes de caer con fuerza, como está cayendo. Bueno, es lo que hay. Mucha atención, técnicamente, validación por debajo de General Line, 1640. Y si entráis, si tenéis aquí y entráis, mucha atención a qué es lo que ocurre en 1633. Porque cuando es tan amplia, cuando es tan rápido, veis que aquí la corrección se hace con muchas velas, con muchos días, de una forma mediana, y aquí no puede y automáticamente cierra abajo y seguimos. Aquí es muy claro. Pero aquí ha sido muy importante esta vela, por lo tanto, precaución. No por el oro, ¿eh? Esto técnicamente es igual para cualquier instrumento. Sencillamente cuando tenemos una vela de vuelta muy rápida a zona de corrección, o la siguiente es tan fuerte en dirección contraria y envolvente bajista, o automáticamente más precaución de lo normal. 1640, 1633 para el oro. El Bitcoin. Antes de ayer, fijaros que cerramos debajo de la zona de corrección. Ayer cerró por encima de la zona de corrección de diario. Por lo tanto, mucha atención a la evolución en el precio de hoy. Importante donde cierra la vela del día de hoy. Ya que si cerrara por encima de la zona de corrección, incluso en la zona de los 19,763, podríamos tener una nueva corrección de nuevo en un lateral en la zona de los 20, 21.000, 21.500 aproximadamente. Ah, zona de corrección de H4, en estos momentos ya está ligeramente por debajo, pero es una vela abierta, por lo tanto no es estudiable. Zona de Genial Line de H1 que la tenemos en la zona aproximadamente de los 19,290. Cierre de velas consecutivas y progresivas por debajo de la Genial Line nos darían impulso bajista. Atención que la volatilidad de los mercados desde hace ya unos cuantos meses está afectando también de una forma clara al Bitcoin. Antes parecía que iba completamente aparte. Últimamente, desde que parece que la quieren de alguna forma integrar dentro del sistema económico financiero, se ve afectada. Por lo tanto, cuidado también con los datos de este mediodía. Recordar que a las 14 horas hay datos de Alemania que no son tan importantes, pero que como el dato del consenso es escalofriantemente malo,
Si en el caso de que se cumpla, sí que puede también producir volatilidad y sobre todo a los 14.30 del PIB de Estados Unidos. Por lo tanto, zona clave para hoy, la zona de los 19.160 por aquí y la zona de los 19.300 aproximadamente, no, 19.190 aproximadamente, 19.200. Si tenemos cierre de velas por debajo de esta zona, dos de consecutivas y progresivas como mínimo de H1, continuación de camino bajista. Si hay rebote, mucha atención a situarnos por encima de la zona de corrección de diario que está en los 19.500 o un máximo por aquí. Cierre de velas por encima de los 19.615 nos podían llevar a esta situación de movimiento correctivo alcista durante unos días. De todas maneras, mucho cuidado con la volatilidad. El euro, exactamente igual que lo que explicaba con el oro. Ayer tuvimos una vela que marcó nuevo mínimo histórico, 95.36. 95.35.8 exactamente, y automáticamente se fue a esta zona de corrección. Testeo a los 0.9755. Normal, reconociendo la cota histórica, ya que es una cota histórica importante. Atención al día de hoy. Estamos en la misma situación que muchos instrumentos. Mucha atención. Además, hoy sí que le va a afectar de una forma importante la volatilidad de los datos de este mediodía. Recordad, a las 14 y a las 14.30. Por lo tanto, entre las 14 y las 15 se espera muy alta volatilidad. Por lo tanto, mucha precaución. Mucha precaución. Cuando hay muy alta volatilidad, esto se convierte en un casino. Por lo tanto, igual se puede ganar que se puede perder. Y por la ley de Murphy, lo más posible es que se acabe perdiendo. Por lo tanto, mucha atención. Cada uno que con sus sistemas, los que hagáis scalping, obviamente hasta ahora ir a comer y ni se os ocurra entrar en el mercado o estar dentro del mercado. Los que estéis con trades de intersemanal, valorarlo. Y los que estéis haciendo intradía, también. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es el beneficio? ¿Y cuál es la posible pérdida que podía tener o no? Dependiendo de si ya hemos tenido validaciones importantes en el instrumento que estamos operando o todavía no hemos llegado a la validación. Zona clave importante, zona de corrección de H4, Genial Line de H1, exactamente igual. Si tenemos cierre de velas consecutivas y progresivas por debajo de los 0.9635, nuevo ataque a mínimos. Fijaros que de momento el rebote en la zona de corrección está siendo claro y ya prácticamente a la mitad de la vela de ayer. Sin embargo, estamos aquí, justo ahora testeando, llegando a la zona clave, la zona importante del día, la zona de validación. Mientras no haya cierres de velas por debajo de la zona de la Genial Line, de los 0.9635, no hay validación de continuidad de movimiento bajista. Por lo tanto, paciencia y a esperar. El yen. Esta noche en Asiática hemos tenido minutos del BOC, del Banco Central de Japón, y no han afectado de momento para nada al mercado. Nos seguimos manteniendo por encima de la zona de corrección. Detalle. Estamos con velas sin fuerza. Otro detalle. En H4 estamos moviéndonos por encima, por debajo de la zona de corrección. Aquí vemos cómo perdimos, fuimos hasta Genial y rebote. Un nuevo máximo por encima de los 144.90 aproximadamente, que está realmente cerca. Podría acelerar el movimiento para intentar venir a buscar la zona de los 145.88 del último máximo. Está realmente muy complicado. Está esperando este par, precisamente el dólar yen es el que más le afectan siempre los datos de USA. Por lo tanto, hoy muchísimo cuidado a las 14.30. Puede haber movimientos espectaculares en este par. Fijaros la vela actual. La vela de las 9 de momento está dejando una amplísima pluma por debajo, intento de zona de corrección, no puede, intento de pluma por arriba, tampoco puede, falta todavía mucho, faltan 20 minutos para cerrar, pero de momento, fijaros que de tener esta secuencia de dos velas, ya la de las 7 y la de las 8, inicio de preapertura europea, que parecía que entraba fuerza y que podíamos ir arriba, como de golpe de nuevo nos hemos quedado en una situación de indecisión total.
Yo creo que se va a quedar esperando ya qué es lo que ocurre con los datos macro de las 2,5. Sobre todo los de las 2,5. Los datos del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Y estoy convencido que incluso saliendo del consenso podría o podrá haber o va a haber seguro alta volatilidad, porque hay mucha gente que no se acaba de creer las situaciones de consenso. Son datos tan malos los que están saliendo que piensan que no puede ser, que se han equivocado los expertos. La libra, pues bueno, ya lo dijimos, está todo dicho. De momento no hay nuevo mínimo, zona de corrección, la está haciendo lateral. Fijaros que ayer la noticia de la emisión urgente de los 65.000 millones de libras rápidamente en el mercado para cubrir la deuda pública y que no petaran los fondos de pensiones ya ni trajo gran volatilidad. Es que estamos en unas zonas y unas cotas, ya lo he repetido más de una vez, desde 1970. No sé, vamos, este dato, el 10420 es de 1970 y era el mínimo, el peor dato de la historia. Ya se ha ganado, o sea, ya se ha batido. Ahora estamos en esta situación completamente de impasse. Vemos como tampoco tiene fuerza para coger y romper la zona de corrección e ir a buscar un poco de aire. Veremos si esto ocurre hoy con la con la volatilidad que pueda haber. No lo sé. Está complicado, realmente está muy complicado operar en estos momentos Forex. Forex sí que siempre nota mucho este tipo de noticias, por lo tanto, mucha precaución. No hay nada de fuerza en H1, por lo tanto, está completamente a la espera de la noticia. Inoperable, completamente inoperable para mí. Y no tan solo hoy, sino ver qué ocurre, ver si realmente hoy se produce volatilidad, si mañana se volviera a producir volatilidad y si realmente hubiera unos cambios sustantivos importantes que validaran un posible movimiento. Realmente hasta que haya cierres de velas por encima del 1.1452 no habrá ningún trade positivo alcista buscando la cinta azul. Y parece complicado, todo de que ya parecía complicado cuando estábamos en esta zona de aquí, que llegáramos al 1.04. Yo que decía aquí, bueno, creo que aquí hemos llegado, el segundo peor dato de toda la historia, y qué va. Y fijaros, acabamos en su momento de dar el peor dato. Esto es todo, señores y señoras. Muchísima suerte, muy buenos trades, precaución y paciencia. Solo con validación y operaciones importantes. Y si no tenéis algo muy fuerte, muy sólido al mediodía, entre las 14 y las 15 horas, lo mejor es estar fuera del mercado.